Hola amigos de Libros Caja Huella, ¿cómo están? Muy buenas noches, pues estoy muy contenta de contarles cuál fue mi lectura de este fin de semana y fue nada más que Orgullo y Prejuicio. Yo tenía esta edición que había comprado hace meses y me llegó esta edición especial que es de 250 aniversario. Es una edición con una colaboración de los chicos de Penguin Random House. Y bueno, como ven, tiene los cantos color rosa y aparte que vienen ilustraciones en cada uno de los capítulos. Pequeñas ilustraciones en cada uno de ellos con referente a los capítulos que vas leyendo. Esta que tengo aquí, que también se las voy a mostrar, es de otra editorial que cuando yo vi las imágenes, obviamente que yo dije necesito tenerla, y vienen varias, contiene varias. Obviamente viene Elizabeth y por supuesto Mr. Darcy, como lo miran por aquí, y otras muy conmemorativas con la novela. Les enseño otra más. Y bueno, pues ustedes obviamente que deben de conocer esta novela. El libro que tengo aquí atrás es otra edición, que es la primer ejemplar que yo tuve en papel, que tengo que contar y decir que esta es para mí en lo personal la edición que me gusta en papel hasta ahorita de las que he leído, con también unas que encontré en electrónico que fueron las primeras que leí. Dice, si una obra maestra es aquella que reúne todas las características sobresalientes de un artista, podemos decir que Orgullo y Prejuicio es la obra maestra de Jane Austen. La ironía, los personajes definidos, los diálogos consistentes, el matrimonio y el amor como temas principales, todo está en Orgullo y Prejuicio, trabajado con la mayor fineza posible. Y en esta heroína, Elizabeth Bennet, donde todos esos elementos perfectos se combinan, pocos personajes logran hacer avanzar una novela como Elizabeth Bennet. Es ella el motor de la historia, con sus palabras, errores y contradicciones, la fuerza que nos lleva hacia adelante en un mundo de pompas y protocolos, presentaciones forzadas, bailes ceremoniales, respeto que no se merecen, jóvenes ansiosas que consiguen un marido. ¿Por qué leer en el siglo XXI un clásico como Orgullo y Prejuicio? Porque Jane Austen nos habla a través de las palabras de la adorable Elizabeth Bennet de la importancia de escuchar nuestros propios deseos. Han pasado 200 años aquí y seguimos hablando de lo mismo. En ya estamos hablando de 250 años. La verdad es de que algo de lo que yo descubrí en estos libros es que yo la verdad que no pensé que los clásicos se trabajaran, ya que en en particular me llamó mucho la atención que era distinto, lo amoldaron un poquito como a la actualidad, pero al nosotros tener esos diálogos casi aprendidos que nos hemos aprendido durante todos estos años, pues sí me hacía mucho ruido. Y aunque yo puse mis anotaciones porque lo estaba leyendo a la par con el libro que tengo aquí enfrente, al final decidí en una parte que me lo iba a descargar en libro electrónico, porque en una edición más antigua, para poder avanzar, porque sí me causaba mucho conflicto y eso es una de las cosas que los tengo que decir. Más sin embargo, obviamente que el tenerlos en papel y en tenerlos en el librero para mí es algo muy especial, y espero muy próximamente volver a leer esta edición en inglés, porque no sé por qué no me he aventurado a leerlo en inglés, y ahora me entró la curiosidad hablando con la escritora Lisa Asconia de que lo debería de leer en inglés, y dije, ¿sabes qué? Es verdad, a veces quiero ahora profundizar y que me llegue a tocar como me ha llegado a tocar en papel, bueno, en papel, en español. Estuve haciendo esta lectura conjunta con la escritora R.M. de Loera, que somos apasionadas de la pluma de Jane Austen, pero en particular, a mí en lo particular, con Orgullo y Prejuicio. Tengo que decir que lo que hemos visto en la edición que se hizo en la adaptación, en la película más reciente, yo siento que los pequeños cambios que se hicieron son muy acertados, son perfectos, porque algunas de las acciones importantes de la novela ocurren de manera diferente en los libros, y al verlos creo que esos pequeños cambios han hecho una diferencia tremenda al haberlo hecho en una adaptación en el libro.
Obviamente que aquí vamos a ver que el papá, igual que la mamá tiene poca inteligencia. La mamá llega, si de por sí en la película te llega a dar ganas de estrujarla y decirle, por Dios, asociégate, o sea, ¿cómo puedes decir hacer esos comentarios, sabes? O sea, de poca inteligencia, de no estar pensando, de no darte cuenta en dónde estás haciendo esos comentarios. Pues no, hombre, en el libro está 3 veces peor, porque sí, pues te llega a causar esa desesperación, como les digo, de lo que hace. Y el papá también, al dejarla, al como que al ya estar en una etapa de su vida de que mientras no me esté molestando a mí, que las huercas, estas muchachitas hagan lo que quieran, más sin embargo siempre fue con Jane y con Elizabeth, pues veía la diferencia de personalidades, a pesar de que la mamá, o sea, nunca se encargó de la educación de ellas, no tenían como que una institutriz que las ayudara a ser señoritas, que a pesar de que él también, el padre, era un hombre con renombre, porque no era tampoco como que cualquier señor, sino que también era una persona obviamente que del campo. No estábamos hablando como estos hombres guapos que llegan de tantas libras que recibían al año, pero sí eran una familia honorable, o sea, no eran como que, ¿saben? Tenían sus sirvientes. Lo único que tenían de desventaja es de que este hombre había tenido 5 mujeres y al él no haber procreado su esposa ellos un varón, pues iban a tener que dar sus bienes a el primo más cercano, que bueno, toda esta historia ustedes ya se la conocerán. Un hombre orgulloso, un hombre quisquilloso, de pocas palabras, que te hace mucho meditar cómo nosotros sacamos nuestras propias conclusiones con personas que a veces no tienen nuestra personalidad. O sea, porque los veías a los dos, a Bingley y a Mr. Darcy, con personalidades completamente diferentes. ¿Y qué es lo primero que dice uno? Ay, que sangrón, no quiso hablar, cree que es que su estatus es más que nosotros. Hasta llega a haber unos comentarios que decían, es que la riqueza y su estatus le da el derecho de ser orgulloso, de mirar por debajo del hombro, pero no era así, o sea, realmente no era así. Era una persona que era más reservada. Poco a poco, obviamente, que Lizzie se va dando cuenta, empieza como que a detectar esos pequeños cambios, y donde dices que es obviamente el doble moral, porque Lizzie obviamente que saca sus propias conclusiones con Mr. Wickman de, ay, es súper lindo, es súper carismático, hablando pestes de la persona con la que se había criado. Y una vez es como que también, o sea, esas son cosas que obviamente que ves que suceden en la vida real y que las ves pues en una historia que pasa, que ya tiene más de 250 años. Que ha sido un clásico en las novelas románticas. El libro contiene 61 capítulos. Los capítulos obviamente que están narrados a tercera persona. Es un narrador que nos está contando todo lo que está sucediendo, tanto con los personajes principales como con los secundarios, con las personas que van saliendo. Entonces, la verdad es de que es un agasajo. Yo leer la historia es ponerme contenta, es disfrutarla, aunque como les dije, me causó este pequeño pues desasosiego, este pequeño inconveniente, el que yo al leer decía, ay, ¿por qué? Yo me da mucho pesar esta situación, porque yo tengo varias amigas que me dicen, ay, no, a mí es que se me hace súper flojo el libro, se me hace súper aburrido, pero siento que si tú tienes esa edición que te va a tocar, esa edición que va a tocarte el corazón, te puedes convertir en una fan de Orgullo y Prejuicio, como lo soy en lo personal. Es obviamente una historia romántica, una historia que vas conociendo los personajes, que te van enamorando poco a poco, que yo siempre tengo a los personajes, a los actores en mi cabeza mientras estoy leyendo lo que está sucediendo. Entonces pues imagínense. Obviamente que Elizabeth siempre está a la defensiva. Siempre me encantaba cuando entra a la casa de Charlotte
y a veces, o sea, no decía nada él y estaba nada más como que esas escenas importantes al leerlas y las lees de una diferente perspectiva, de que ella dice como que es que porque no habla, es que porque no se acerca a mí, y es porque él está nervioso, porque él está tratando de comprender la manera de que obviamente que ni él sabe cómo es ella está sacando sus propias conclusiones y a veces siempre estaba a la defensiva y eso me desesperaba con la protagonista. Su hermana pequeña tiene 16 años y él pues es 10 años de diferencia. Yo calculaba que Mr. Darcy tenía 26, pero en los últimos capítulos él habla algo desde que desde los 8 a los 28 años él ha sido pues siempre de esta manera, que él nunca había visto que era algo negativo en su personalidad, pero cuando Lucy le dice sus verdades, a lo mejor no fue de la manera en la que debería de haber hablado con él y decirle, tú desde el momento que te conocí has sido arrogante, te has referido a mí de una manera no propia, de una manera no un caballero. Él también se dio cuenta de cómo él había... por su título, por su educación, también había hecho fallos. Entonces fueron unas partes muy bonitas. Entonces ahí dije, bueno, Mr. Darcy tiene 28 años, pero sí dejan súper claro que Elizabeth tiene 20 años, así que bueno, 28 añitos de diferencia me parecen perfectos. Algo súper importante y súper que hay que recalcar es de cómo se nota el amor entre este hombre, que aún a pesar de que él sabía que el comenzar una relación con ella, el declararle su amor por ella, iba a de por vida estar ligado al hombre que más detestaba, al hombre que casi lleva a la ruina a su hermana. Entonces creo que ahí es una muestra clara de los fuertes sentimientos que tenía Darcy por Elizabeth. Y creo que con eso me quedé, porque a veces obviamente que vuelve a pasar una buena temporada y olvido partes importantes de la novela o partes que me abren los ojos de nuevo, en darme cuenta qué tan profundos sentimientos eran para él, pasar por alto, tenerlo que ver, a lo mejor obviamente no lo veía, seguirlo ayudando, porque ya no estoy hablando ni de cómo era su familia, ni de cómo la misma Elizabeth cuando le resalta todas estas cosas que eran para él un fallo, porque obviamente que al principio sí llega y dice, o sea, yo yo tengo fuertes sentimientos por ti, que estoy pasando por alto algo que no me gusta, algo que detesto, que algo que yo mismo traté de proteger a mi amigo, que ni como lo protegía él me estoy protegiendo a mí. Entonces ver todos estos cambios que él va haciendo, aceptando que siempre va a tener esta gente y que siempre va a tener que lidiar con esta gente, y creo que eso es una clara muestra de amor, que no solamente lo vemos en los libros, tantas parejas que a veces, o sea, dices cuando te casas con una pareja, o sea, te casas con su familia, y ahí es una de las cosas que hay siempre que meditar y ver qué tan profundo es tu amor, porque es algo que siempre va a estar en la vida de tu pareja y siempre va a ser algo que va a estar ligado. Así que bueno, esos son los detalles que tengo así como más presente. Obviamente que estuve compartiendo muchísimos de nuestros pensamientos. Estuvo la escritora Reme de Loera compartiendo todas estas cositas. Había una parte que me hizo mucho reír porque dijo... Porque obviamente que a ella le encanta bailar y esa es una de las acciones que hay como un roce, porque él pues no quiere bailar y él no es porque no quiera bailar, pero él llega a decir todos los salvajes bailan, como diciendo cualquier estúpido puede bailar. Y ella era así como, y no es también como que la manera en que él se expresaba, porque no veía las cosas como las decía sin pensar que estaba ofendiendo a alguien, pero también ya cuando lo vas conociendo te das cuenta que era
más que nada porque no quisiera bailar con las otras chicas, sino era porque era su forma de ser, no se abría con cualquier persona. Y bueno, pues poco a poco Elizabeth va viendo los verdaderos sentimientos y la verdadera personalidad que tenía este hombre que sin duda te roba el corazón. Así que bueno, si ustedes tienen la oportunidad de descargarse el libro, de comprar el libro, les digo que esta edición pues ya ahí está con sus respectivos posters. Los más bonitos y significativos son los últimos, cuando bueno pues ya empieza su papá a darse cuenta de wow, o sea, realmente, pues no que te caía mal, o sea, es súper bonita leer la historia, y creo que es uno de esos libros que tiene que pasar una temporadita y volverlo a leer para volver a conectar con la historia. Y bueno, pues ya saben, esta fue mi lectura de este fin de semana, que por supuesto, como muchas veces lo he hecho, lo voy a volver a recomendar en el Instagram de Libros que Dejan Huella. De nuevo, muchísimas gracias a Penguin Random House por darme la oportunidad de leer esta hermosa edición de aniversario. Y bueno, aquí está mi otro bebecito que tengo por aquí. Y bueno, espero pues coleccionar alguna otra edición que llegue a mis manos. Nos vemos, que tengan bonita semana. Su amiga Liz Rodríguez de Libros que Dejan Huella. Hasta la próxima.